Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, en el versículo 23. Segunda Corintios 11, 23. Primera Corintios 11, 23. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo hasta el verso 26. Primera Corintios 11, 26. Y así como está sentado, acompañe, mi amado hermano, a leer la palabra de Dios. Y vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor. Aleluya. Ya hemos orado, ¿verdad?, por la palabra, y quiero tomar el tema de este mensaje o de este sermón, de las palabras de aquí que están en las Santas Escrituras. Haced esto en memoria de mí. Ese es el tema que quiero estarles predicando en este precioso día, donde estamos conmemorando a través de la cena del Señor lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Haced esto en memoria de mí. Y lo voy a hacer porque esta es la última Santa Cena, ¿verdad?, que vamos a estar teniendo en este año, ya que el año, ya en el mes de diciembre, ya hay otra programación, ¿verdad?, que se va a estar llevando a cabo, y se va a estar teniendo, pues, enfocándose en esa área, y vamos a estar teniendo hoy la última cena del 2023. Gloria al Señor. Así que siéntase usted privilegiado de participar de la cena del Señor en este día, hermano. Amén. Haced esto en memoria de mí. Cuando la palabra dice hágase esto en memoria de mí, no está hablando de algo, de hacerlo por costumbre o de hacerlo por una mera rutina, o hacerlo únicamente como parte del programa de una iglesia. El participar de la cena del Señor es uno de los privilegios, hermanos, más grandes que el creyente es parte dentro de la gracia. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque es ser convidado a lo que la Biblia le llama la mesa del Señor. Y cuando la Biblia le llama la mesa del Señor, significa que el Señor está presente en estos actos. Él dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando nosotros nos reunimos y participamos de la mesa del Señor, el invitado, gloria al Señor, o los convidados a la mesa somos nosotros, pero el Señor es el Señor de la mesa. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, Él es el centro de este acto solemne. El Señor
es el enfoque por el cual nosotros participamos del pan y por lo cual nosotros participamos de la mesa o de la copa. Entonces, en esos dos símbolos o en esos dos elementos, el pan y la copa, está representado lo que se conoce el sacrificio de Jesucristo. Debemos de recordar que el pan y la copa únicamente son símbolos. Estos elementos son símbolos del sacrificio en la cruz del Calvario. Que el pan no es la carne, literalmente, como se enseña en la iglesia tradicional, que cuando se bendice la copa o cuando se bendice el pan, entonces que ese pan se convierte en un pedazo literalmente de carne y que la copa se convierte literalmente en sangre. Eso no es lo que la Biblia nos enseña, sino que solamente son símbolos. El pan sigue siendo pan y la copa sigue siendo sigue siendo jugo de uva, pero que en medio de eso está lo que nosotros llamamos el sacrificio del Señor Jesucristo por nuestros pecados. ¿Cuántos adoran al Señor? Y que en eso, hermano, cuando usted sigue leyendo en el verso 27, allí dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado, dice, del cuerpo. O sea, porque ahí está, en ese pan está representado el cuerpo, y de la sangre del Señor, porque en esa copa está representada lo que es la sangre de Cristo. Pero que esto significa que yo debo de saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que yo hago cuando participo de esto. ¿Cuántos adoran al Señor? No es en sí de que bueno, que ya hacia la ligera. No, en esto hay, amados hermanos, una enseñanza profunda. Gloria al Señor. Entonces debemos de saber que la Biblia dice que debemos de discernir qué es lo que estamos haciendo. Que debemos de entender qué es lo que nosotros hacemos cuando participamos de la mesa del Señor. Que debemos de comprender cuál es la profundidad que estamos haciendo cuando participamos de la mesa del Señor. No es así a la ligera, porque estas cosas pueden traer situaciones que no pueden traer bendición cuando no se entiende lo que estamos haciendo. Pero yo creo que el creyente maduro, el creyente que entiende la palabra, pero sobre todo el creyente que está en comunión con el Espíritu Santo, discierne las cosas espirituales. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces yo quiero, para poder entender qué es lo que se hace, quiero que usted se vaya al Salmo 22. Váyase al Salmo 22. En todo ese capítulo vamos a ir leyendo algunos versos. Y de ese capítulo 22 yo quiero sacar 8 puntos y resumir esos 8 puntos en discernir lo que nosotros hacemos en un acto de la cena del Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios? La cena del Señor es una de las ordenanzas del Señor a su iglesia. Una de ellas es el bautismo en agua y la otra es la Santa Cena. Son dos ordenanzas que están para hacerse dentro de la iglesia, ordenadas por Cristo. Entonces, en este capítulo 22 tenemos lo que es ciertas partes que nos enseñan del sacrificio de Cristo, lo que Cristo sufrió. Y hay 8 puntos aquí, como yo le digo, y lo primero que quiero resumir en todo este punto 22 dice que cuando participamos de la cena del Señor, estamos recordando su sacrificio en cruenta cruz. Esa expresión, cruenta cruz, habla de la dureza, habla del dolor,
habla de la crueldad con la cual Jesucristo fue sometido en ese sacrificio. Fue sometido con saña, hermano, como creo que no ha habido torturas todavía como las que al Señor se le hicieron. Pero que en este fin de esa flagelación, de esas torturas que se le hicieron al Señor, es por eso que usted y yo hoy podemos ser libres. Sí, amén. Libres del pecado, libres de la enfermedad, libres de tantas cosas, hermano, que el Señor nos ha libertado a través de su sangre. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Aleluya. Porque la cruz solamente era el salto para la glorificación en gloria. Porque para poder morir tenía que nacer, pero para poder resucitar tenía que morir. Entonces solo es parte del proceso del plan salvador. Mire, lo primero que vemos aquí es que el Señor fue despreciado por aquellos que tanto bien le vieron hacer. Lo primero que vemos ahí es que el Señor fue despreciado por aquellos que tanto bien le hicieron, le vieron hacer. En este pasaje del versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y en este versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Y sigue ahí, dice, diciendo. Entonces ve usted que en este pasaje comienza el versículo 6, el desprecio por aquellos que tanto bien el Señor hizo. Allí había gente, hermano, que lo habían visto al Señor hacer milagros. Yo le puedo asegurar que allí había personas que el Señor les había dado de comer. Que habían recibido alguna bendición de algún familiar, pero que esa misma gente que estaban cuando el Señor iba entrando a Jerusalén y que meneaban las palmas y que tiraban sus mantos y que expresaban diciendo: crucifícale, crucifica, hosana, hosana, hosana. El siguiente, a la semana siguiente estaban diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque las expresiones, si usted ve las culturas, esas culturas son expresivas. Esas culturas a veces no son tímidas como el hispano. Porque el hispano somos como medios tímidos. Si usted ve, nuestros cultos no se caracterizan mucho por danza, por el brincar. Pero yo le aseguro, si usted estuviera en una iglesia de morenos, no necesita haber, hermano, 200 gente para que el culto esté prendido. Yo he estado en iglesia de morenos con 8. Con 8 morenos, y ahí parece que hay 800. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque esa gente se viene desde allá, desde la pared, brincando, y mire, con aquella algarabía y todo. Y cuando usted se va allá a los países árabes, esa gente, hermano, son expresivos. Cuando se trata de llorar, lloran a grito abierto. Esa gente se rompen la ropa y gritan y se lamentan, pero cuando se tratan también de lanzar, de brincar, eso dan vuelta y aquello. Entonces, esa gente son expresivos. Gloria a Dios. Y cuando el Señor iba entrando en aquel burrito, dice que tiraban sus mantos y hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esa gente que estaba victoriando, después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No vamos a a estigmatizar una raza, porque esto no es antisemitismo. Esta es palabra. Sí, amén. Y no se trata de qué color de piel, de qué nación. Sí, amén. Esto, amados hermanos, esto se trata de la humanidad. Allí estaba en eso: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Estaba usted y estaba yo. Sí, amén. Estaba toda la raza humana representada allí.
cada uno de nosotros de una u otra forma crucificamos a Cristo. Amén, hermano. Amén. Entonces, lo que nosotros vemos allí es de que no hay una diferencia entre la generación pasada y la generación del presente. Se conoce lo que Cristo hizo. Se conoce lo que el Señor hizo por nosotros. Sí, amén. Aleluya. Y todavía hay gente, amados hermanos, todavía hay burladores, todavía hay personas que desprecian el Calvario, que desprecian al crucificado, que blasfeman de su nombre. Eso no se trata de aquellos, se trata de la raza humana, que dentro del ser humano hay un veneno llamado pecado, hay un veneno llamado raza caída, y esa naturaleza pecaminosa al hombre lo aleja de Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo de Dios para tratar con el hombre y el hombre abrir su corazón para que sea transformado y poder nacer de nuevo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. ¿Cuántos han nacido de nuevo, amados hermanos? Habemos en este servicio, en esta tarde. A su nombre. Dele gloria al Señor porque usted ha nacido de nuevo. Porque ha sido lavado, redimido. Sí, amén. Gloria a Jesús. Eso es lo que nosotros, hermanos, estamos conmemorando. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor sigue siendo despreciado por aquellos que tanto bien el Señor ha hecho. Y eso no es de época, esto es actual. Pero gloria al Señor por usted y yo. Sí, amén. Gloria al Señor por la obra del Señor, Oh, gloria. que hemos podido entender su palabra. Sí, amén. Aleluya. Número 2, fue escarnecido por las burlas más burdas que uno puede imaginar. En el verso 22:8, en ese verso 8 dice la palabra: se encomendó a Jehová, líbrele él. Y luego dice: sálvele pues, que en él se complacía. Pero en el versículo 7, voy a estar retrocediendo ahí en el verso 7, dice: todos los que me ven me escarnecen. Esa palabra, me escarnecen, significa burla, pero no simplemente una burla así como burlarse. La palabra escarnecer es más profunda, una burla, es humillación, es herir con palabras, con hechos, con actos. Y luego dice: estiran la boca. Parece que ahí había hondureños, ¿verdad? Parece que ahí estaban los hondureños también. Usted sabe que los hondureños hablamos con los labios. Los hondureños, para señalar, no le hacemos así, sino que señalamos así. Y le hacemos 2 veces rápido, pero la persona cuando le dice ya la boca está normal. Entonces parece ser que como que ahí estaban también los hondureños, ahí dice que estiraban la boca. Amén. Amén. Mire, dice: estiran la boca. O sea, como quien dice: mira ese que decía que hacía milagros, mira ese que decía que era Dios, mira ese que decía que era el agua viva, ahora está pidiendo un trago de agua. O sea, hermano, estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros participamos de esto, de eso estamos hablando. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Dice: menean la cabeza. O sea, como que todo eso era escarnecer, era burlarse. Número 3, dice que desde su concepción hasta su muerte fue un recorrido de sufrimiento para el Señor. Desde el momento que fue concebido hasta la cruz, todo ese recorrido fue un recorrido de sufrimiento. En el versículo 9 al verso 11, vamos a ir leyendo ahí: pero tú eres el que me sacó del vientre. Ahí está hablando de su concepción. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre
Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En este versículo 9 hasta el verso 11 habla de desde el momento de que el Señor es concebido hasta el momento que en el versículo 1 de este verso 22 dice: Lama, lama, sabatani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el hermano, todos se habían, los que lo amaban, los que sus discípulos, lo vemos al pie de la cruz a su mamá y al discípulo Juan, como que eran los únicos que quedaron ahí. Les permitieron, quizás por ser familia, pero de ahí todos aquellos miles de gente, no había quien lo ayudara. Un extranjero tuvo que venir y ser obligado a llevar la cruz. Pero, amados hermanos, desde el momento que fue concebido, ¿sabe qué decían? Y todavía dice la gente que no conocen a Dios, que Jesucristo era hijo de fornicación. Eso le decían los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros, dicen, no somos un solo padre tenemos. Como quien dice, tú ya tienes dos. Nosotros tenemos un solo padre. Nosotros no somos hijos de fornicación. Y eso todavía lo dicen los judaizantes. Que ese Cristo que nosotros decimos que fue crucificado, que ese es un farsante, que no es el Cristo que dice la palabra. Entonces, desde el momento que fue concebido, fue criticado. No como un hijo concebido por el Espíritu Santo, sino que María le había sido infiel a José. Esa era la crítica que se le hacía. Y el Señor nace, y cuando el Señor nace no hay a dónde. Mire, hermano, cualquiera de nosotros nació mejor que el Señor. El Señor tuvo que nacer en un establo. El Señor tuvo que nacer ahí quizás en una paca de zacate. Quizás tuvo que el Señor estar en esa época ahí, quizás por las noches esos lugares son fríos. Y el Señor nació, cualquiera de nosotros quizás tuvo el privilegio de nacer. Estaba escuchando que ya le va a nacer el niño a Maikito, ¿verdad? Y ese niño le va a nacer rodeado de médicos, rodeado de máquinas, con un cuidado tremendo. Gloria a Dios. Los que hemos tenido hijos aquí en Estados Unidos sabemos el cuidado que hay ahí. Amén, aleluya. Y hermano, hay un cuidado tremendo. Vienen y aquellos le toman fotografías y a uno le permiten cortarle el ombligo y todo es como una celebración, Aleluya. como un show ahí, ¿me entiendes? Y uno ya hasta le ponen una bata ahí, le ponen una mascarilla, ya como doctor uno también. Es una bendición. Sí, amén. Pero Jesucristo, amados hermanos, tuvo que nacer en un lugar humilde. Desde su nacimiento, luego a su temprana edad tiene que salir de inmigrante. Para aquellos que creen que salir de inmigrante es pecado, pues no, Jesucristo tuvo que salir de inmigrante para Egipto. No era que iba a la embajada, mire que vengo aquí, señor gobernador, porque quiero una visa para allá. No olvides, esa cosa era de escondida, hermano. Eso era por el río Bravo, cruzando, hermano, aquellos ríos, aquellos lugares solos. Cuando digo el río Bravo no me refiero a sino a aquel Bravo que había allá. Casi los ríos de esos lados son bravos, son corrientosos, hermano. Jesucristo tuvo que pasar todo eso para luego vivir una vida no fácil. Él tuvo que decir: las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Mire, hermano, usted duerme con cuatro almohadas, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y hermano, ¿por qué tanta almohada? Es para evitar el reflujo.
y aquel montón de almohadas de los hermanos ahí casi sentados. Jesucristo dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Se da cuenta, amados hermanos, cuando nosotros participamos de lo que estamos haciendo hoy? Debe de haber un corazón agradecido. Sí, amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Debe de haber de decirle, Señor, cuánto hermano, el Señor no tenía necesidad. Así es, amén. Él es el creador, el dueño de todo. Amén. Aleluya. Él no tenía que venir a sufrir a este mundo. Oh, santo. Él está sentado en su trono. Amén. Está rodeado de servidores, de ángeles, hermanos, que son a una sola voz, y los que necesite ahí están. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo fueron a arrestar, él dijo, yo podía orar a mi Padre, y yo les aseguro que me puede mandar 12 legiones de ángeles en este mismo momento. Oh, santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, él tuvo que venir a morir, y lo hizo por nosotros, lo hizo por usted, por mí. Amén. Gloria a Dios. Vale la pena, amados hermanos, servirle al Señor, amén. Vale la pena ser agradecidos con Dios. Vale la pena que nosotros también, hermanos, demos todo por el Señor, porque el Señor lo dejó todo por nosotros. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Eso es lo que nosotros hacemos. Sí, amén. Cuando usted toma ese pan, eso es lo que usted está diciendo, recordando lo que Cristo hizo. Hagan esto en memoria de mí. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Número 4. Sus huesos fueron descoyuntados y su corazón explotó dentro de su pecho. Salmo 22, 14. El verso 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Miren lo que está diciendo la palabra. He sido derramado como aguas. Habla de el Señor derramó hasta su última gota de sangre. El himnólogo habla de esto como el río del Calvario, porque el Calvario es un recorrido, gloria al nombre del Señor, Aleluya. es un recorrido desde el momento de que el Señor, hermano, se le corta su cordón umbilical hasta que llega a la cruz. Cuando el Señor es circuncidado, ahí derrama sangre. Es un recorrido de sufrimiento, cosas innecesarias que el Señor no las necesitaba pasar. Hermano, hay cosas que ni nosotros las hemos pasado. Nosotros por cultura, nosotros no nos circuncidamos. En esas culturas al 8º día el niño se circuncida. Y el Señor dice que fue circuncidado al 8º día conforme a la ley. Y allí, para ser circuncidado, la Biblia dice allá, cuando los hijos de Jacob circuncidaron a aquellos hombres, dice que en el día tercero era el día más doloroso. Eso causaba dolor. En los niños eso causaba también dolor. Recuerde que quizás los cuchillos no eran tan afilados, no habían gilet quizás como las que hay ahora. Y todo eso es derramamiento de sangre. El Señor en el Getsemaní, allí dice la palabra que el Señor sudaba, dice, como grandes gotas de sangre. ¿Se da cuenta el recorrido, hermano? La cruz fue la consumación del sufrimiento. Pero no significa que solo en la cruz fue el derramamiento de sangre. Cuando el Señor derrama sangre, porque los que hemos tenido niños sabemos que para ese pedacito de cordón que le queda en el ombligo, cuando eso se cae, aunque no sea un montón de sangre, pero un poquito de sangre se derrama. Y sabe que eso, amados hermanos, nos habla de nosotros desprendernos de la naturaleza humana y entrar
en ese proceso de la naturaleza de Cristo en nosotros. Para eso el Señor derrama. Cuando el Señor es circuncidado, los teólogos dicen que estaba representando, así como cuando Abraham le dijo a su criado: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová que no vas a permitir que mi hijo se case con una de las mujeres de esta región, sino que irás allá a la casa de mis padres, de sus familiares, y de allá le vas a traer esposa para él. Y cuando la Biblia dice júrame, pon tu mano debajo de mi muslo, es un eufemismo. Lo que está diciendo que le pusiera su mano en sus órganos genitales. Eso es literalmente lo que la palabra dice. Porque dice que al hacer eso y al jurar por Jehová y al no cumplirse, era maldición sobre las generaciones. Representaba una maldición generacional sobre aquella persona que juraba y no cumplía aquello. Y cuando Jesucristo es circuncidado, lo que está, hermano, es trayendo bendición no solamente sobre mi vida, sino que sobre mi generación, sobre mis hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos, sobre su generación, de generación en generación. Si nosotros, amados hermanos, encomendamos nuestra descendencia, nuestra generación a Cristo, el Señor derramó sangre para que también nuestras generaciones tuvieran promesa. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay promesa. Dice la Biblia que los hijos de los justos serán benditos sobre la tierra. Por eso, amados hermanos, usted que tiene sus hijos, usted no pierde esa confianza. Debe de saber que hay promesa, que Dios de una u otra forma, aleluya, hará que esa palabra se cumpla, que sus oraciones sean escuchadas y que sus oraciones sean contestadas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A su nombre. Yo les he dicho a ustedes de la viejita que tenía el hijo rebelde y que lo levantó un vehículo, allá lo tiró y todo golpeado, le habló del hospital y le dice: mamá, ¿dónde estás? Le dije: acá estoy en el hospital, mamá. ¿Y qué te pasó? Que un carro me atropelló, mamá. Y le dice: hijo, ¿y aceptaste a Jesucristo? Ay, mamá, le dice: me estoy muriendo, y tú haciéndome esas preguntas. Ah, pues entonces le dice: si no has aceptado a Cristo, no te preocupes, no te mueres. Que Dios te bendiga. Santo, gloria a Dios. Porque le he dicho al Señor que no te puedes morir mientras no aceptes a Jesucristo. Aleluya. Eso se llama confiar. Sí, amén. Aleluya. En esa promesa de la sangre de Jesucristo, que derramó ahí en ese octavo día, porque esa sangre, hermano, es la sangre sin pecado, la sangre del Cordero. Sí, amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque nosotros pensamos solamente solo en la sangre en la cruz. No, si la cruz solo fue la consumación. Cuando Cristo llegó a la cruz ya había derramado no sé cuántos litros de sangre. Supone que uno tiene como unos 7 litros, 6 o 7 litros de sangre. Y que el hombre tiene más sangre que la mujer tiene menos. Eso lo dicen los hematólogos. Pero lo que le quiero decir es que el Señor en el Getsemaní derrama sangre. Y allí derrama sangre en oración. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, aleluya. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Derrama sangre de su frente. Aquí en su frente dice que le pusieron una corona de espinas. Y de ahí derrama sangre el Señor, para que nuestros pensamientos sean conforme a la mente de Jesucristo. Esa sangre que se derrama de su mente está diciendo que ahora usted tiene la mente de Jesucristo. La sangre sobre sus espaldas es para que nosotros, amados hermanos, confiemos que Él está dispuesto a cargar las cargas que nosotros tenemos. Dice Pedro: echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. A veces el creyente anda, hermano, hasta jorobado con tantas cargas de problemas, cargas emocionales, cargas de preocupaciones, cargas de deudas y un montón de preocupaciones, y el creyente llega jorobado a la iglesia.
Y todavía hay gente que le dice cuando vengas a la iglesia, deja tus problemas ahí en casa, deja tus problemas afuera de la puerta del templo y ven y gózate. Hermano, yo siempre le digo, traiga sus problemas y sus cargas y déjenlos aquí en el altar. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? Porque usted tiene que traer sus cargas a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre. A su nombre, iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Santo. Gloria a Jesús. Pero dice la Biblia ahí que sus huesos fueron descoyuntados porque esa cruz no crea que era una crucecita chiquita. Entre más pecador se consideraba o más querían poner un ejemplo, la cruz se hacía más alta. Y eso se puede ver en lo que es los anales de la historia de la crucifixión. Por eso es que cuando usted ve las tres cruces que se presentan, que las representaciones que hay en algunos lugares, siempre la cruz de en medio es más alta. Porque el Señor se consideraba o lo querían poner como el peor de lo peor. Entonces la cruz del Señor era pesada, era alta. Y como era tan alta, no crea que era que con un cuerpo clavado allá, no se podía levantar a pura mano, sino que se levantaba con cuerdas. Se hacía el hueco al pie de la cruz y luego con unas cuerdas se levantaba. Ya estaba clavado el reo ahí. Ya estaba crucificado, clavado. Y cuando aquella cruz caía de un solo, se le descoyuntaban lo que eran sus brazos. Se le descoyuntaban sus muñecas. Aquí las muñecas de sus manos se descoyuntaban sus codos, se descoyuntaban sus brazos de acá. Y caía de un solo, y dice Flavio Josefo que esa gente eran asfixiados por su propio cuerpo. Dice que morían rápido, porque por eso es que dice que aquel se asombró que todavía estaba vivo. Por cuánto había pasado. Es que al Señor nadie lo podía matar, porque Él es la vida misma. Él dijo, hermano, a mí nadie me quita mi vida, yo la doy. Si Él no hubiera dicho, en tus manos entrego mi espíritu, hermano, nadie lo podía matar porque Él es la vida misma. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces se le descoyuntan, hermanos, y los que sabemos, sáfese usted un dedito para que usted vea. Sáfese usted un dedo. Imagínese usted con el cráneo perforado con aquellas espinas. Hoy en la mañana mi hijo se le había metido, detrás que hay unas hojitas que tienen unos pelitos, pero que necesitan lupa para verlos. Blanquitos, pero pican, como de nopal así, pero más finos. Y mi hijo no podía ni caminar con ellos, y era un pelito, hermano. Y me dice, papi, tengo una cosa que me molesta, a ver, y como uno ya tiene recorrido, hermano. Le digo, mojate una servilleta ahí con agua caliente, le digo. Y se la mojó y le estregaba el dedo así, porque eso hay que quebrar las espinitas esas. Hay que quebrarlas. Anda danzando el hombre bien ya. Y era una espinita, hermano, que yo sabía que ahí estaba, yo no la podía ver porque ni con estos anteojos. Aleluya. Ahora imagínense unas espinas perforando el casco craneal, descoyuntado, con sus espaldas laceradas. Estamos hablando, amados hermanos, de un dolor inmenso. El dolor de la crucifixión. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto de que lo que el Señor, hermano, para el mundo no podemos ir. Amén. Para atrás, el creyente que entiende la gracia de Dios, lo que Cristo hizo por él, aleluya, para el mundo no va. Porque el mundo no ofrece nada. El mundo todo es fantasía. Todos los gozos del mundo son momentáneos. Pero solamente, aleluya, Cristo ofrece el gozo eterno. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese gozo eterno. A su nombre, iglesia. Oh, gloria al Señor. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias por lo que has hecho por mi vida. Hermano, para el mundo jamás. Aunque el diablo te
pinte bonito aquello allá, usted para el mundo nunca regrese. Todo eso es mentira, todo eso es un engaño. Y cuando usted conoce esto, hermano, a usted no le queda ganas de ir para allá. Por eso es que dice aquel canto, malagradecido fuera yo si a mi Cristo dejara, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino, dice, de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Hermano, ya te falta poco. Dígale al hermano que tiene al lado, sigue adelante, ya le falta poco. Gloria al Señor, ya le falta poco, hermano. Hermano, no se deje vencer. Tiene que ir hacia adelante. Que vienen luchas, que vienen pruebas, pero yo le aseguro que usted y yo no hemos sufrido ni siquiera el 5% de lo que Cristo sufrió. Aleluya. Yo le aseguro que aquí hay gente que nunca le han pegado una cachetada por el evangelio. Le han pegado cachetadas por metiche, por un montón de cosas, pero por el evangelio no. Yo le aseguro que por el evangelio no. Será por metiche que te ha ganado un cachetadón ahí. Pero esa es otra cosa. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. Pero por el evangelio. Quizá le han cerrado alguna puerta así, de mal genio, quizá, que va a tocar cositas así. Y gloria a Dios, hermano. Ya Cristo lo hizo por usted. Amén. Amén. Aleluya. Dice que su corazón explotó dentro de su pecho. Por la presión emocional. Recuerde que Cristo cargó el pecado de todos. Y cuando esa lanza atraviesa, el corazón de Cristo explota. Eso lo vemos en el Getsemaní, las gotas de sudor. Dice que por la presión emocional de una persona, eso sucede todavía. Cuando alguien tiene mucha presión emocional, las glándulas sudoríferas del cuerpo, de la piel, se rompen, los vasos capilares sanguíneos se rompen y se mezcla el sudor con sangre. Eso le puede pasar a una persona que tiene que estar bajo mucha presión. Y Cristo, hermano, desde ahí. Y cuando en su corazón aquella lanza toca su corazón, se derrite o se explota como sea. Y dice que salió agua y sangre, simbolizando que ya no quedaba más sangre. Cuando la sangre del cuerpo sale por completo, el cuerpo comienza a sacar los fluidos. Recuerde que nosotros somos bastante agua, no sé cuánto, 90 y no sé cuánto % ahí. De manera, amados hermanos, que esto es lo que Cristo, la palabra nos dice en ese verso 14, que he sido derramado como aguas, habla de todo su derramamiento de sangre, y todos mis huesos se descoyuntaron, habla en el momento donde Él es levantado en la cruz, y mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Habla de esa lanza en su costado. Y recuerde que eso fue para comprobar si él todavía estaba vivo. En el verso 5, en el punto 5, negándole el agua, rechazó el beber vinagre, queriendo sufrir el martirio sin ayuda humana. En el verso 15, 22:15. ¿Ya lo tiene? Voy a ir rapidito en esto. Estos versos se explican solos, hermanos, no necesita mucho conocimiento usted para saber. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Eso habla de tengo sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Recuerde que en ese momento que su lengua, lo que está diciendo ahí, tengo sed, al Señor se le niega el agua y se le da a beber vinagre y dice que Él lo rechaza. Porque el vinagre era un analgésico natural que se le daba a ese tipo de personas para que así el dolor fuera más soportable. Es como cuando usted tiene dolor y le dan una Tylenol o le dan unas 2 Tylenol de tantos altos miligramaje ahí y entonces eso le ayuda para que el dolor usted lo soporte. El dolor ahí está, pero usted casi no lo siente. El vinagre era como ese analgésico que se le daba. Pero Cristo lo rechaza porque Él quiere sufrir el martirio hasta lo sumo sin ayuda humana.
¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. En el punto 6, fue arrancada su piel de sus espaldas por el látigo del verdugo romano. En el 22:17, vemos aquí en ese verso 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Cuando la Biblia dice, contar puedo todos mis huesos, está hablando de ese látigo romano que tenía 5 ramificaciones con incrustaciones de acero en la punta, y eso se incrustaba en la piel y arrancaba, y se le pegaron 40 azotes, más de 200 heridas. Se le arrancaba toda la piel de las espaldas, las costillas quedaban descubiertas, y se perforaba la protección de los órganos internos, y se podían ver los órganos vitales, los riñones, el hígado. Y dice Flavio Josefo, que es un hombre que se estudia para cuando usted habla cuando usted estudia lo que es la materia de soteriología, que habla de la salvación del hombre a través de Cristo, se estudia ese hombre llamado Flavio Josefo. Dice que la mayoría de reos morían con el verdugo del látigo. Ya no llegaban a la crucifixión, la mayoría ahí morían, porque ya le digo, quedaban todos sus órganos descubiertos. Y ya le expliqué por qué Cristo tuvo que llegar vivo allá, porque Él es la vida. ¿Cuántos adoran al Señor? El fin del Señor era ser crucificado. A Él nadie lo podía matar hasta que cumpliera, gloria al Señor, por el cual, así dice la Biblia, que Él venía a morir, dice, y muerte de cruz. Eso es para la gente que dice que Cristo que no fue crucificado, que fue clavado en un poste. Hermano, en la Biblia dice que Cristo fue crucificado. Cuando usted ve la palabra en Juan 20:26, la Biblia dice que Tomás no creía, y cuando el Señor se le aparece y dice, y vio las heridas, dice, de los clavos en sus manos. No dice del clavo, porque si hubiera sido clavado en un poste no necesitaban los clavos, hubiera puesto un solo, pero dice las heridas de los clavos en sus manos. Entonces habla de que Jesucristo murió con sus brazos abiertos. Amén. Entonces el Señor lo miramos aquí en este verso 17, arrancada su piel de sus espaldas. Número 7, fue despojado de sus vestiduras y fue exhibido y humillado públicamente. En el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El Señor fue despojado de sus vestiduras. Él fue crucificado y paseado desnudo por aquella calle que se conoce en estos tiempos como la Vía Dolorosa. Y el Señor muere completamente, dice Isaías, que irreconocible. Dice que no se podía reconocer. Dice que de tanto fue el dolor, o sea, la tortura, de que dice que no podía reconocerse. O sea, usted miraba a aquella persona y decía, ¿será? No podía ni siquiera reconocerlo, los que lo conocieron. Ahí lo dice la palabra, le voy a recomendar ese pasaje, Isaías 53. El Señor fue paseado sin vestimenta, y voy a terminar, hermano. Por último, fue crucificado en cuenta cruz, verso 16. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos. Ahí está, ¿verdad? La crucifixión, o sea, los clavos en sus manos y el clavo que traspasa sus pies. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Ahí está la crucifixión, en ese verso 16. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Hermano, hemos tratado
de resumir esto, porque le aseguro que todo esto es tan, estudiarlo, entenderlo es bonito. Y sabemos que esto fue por amor, para que usted y yo fuésemos salvos. Esa cruz usted y yo la merecíamos. Amén. Pero yo le predico esto a usted porque hay gente, amados hermanos, que verdaderamente no conoce cuánto Cristo hizo por ellos. Y se les hace fácil regresar otra vez al mundo. Pero cuando usted reconoce lo que Cristo hizo por usted, hermano, a usted no le quedan ganas de ir para allá. Así es, amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. A usted no le quedan ganas de ir para allá, Dios. Sí, amén. sino que lo que usted tiene es un agradecimiento. Sí, amén. Gloria a Dios. Mire, la vez pasada yo estaba dando esta enseñanza en un grupo y una persona, hermano, lloraba cuando podía entender. Pero no se trata de conmover tus emociones, simple y sencillamente. Se trata de que tú seas transformado por este conocimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. De que usted sepa lo que Cristo hizo por usted y que usted tenga un agradecimiento eterno. Amén. Gloria al Señor. Así que, amados, creo que hemos podido en resumir así un poco a la ligera lo que este Salmo 22 nos dice acerca de la crucifixión del Señor. Vamos a pasar al acto de la cena del Señor y véngase, hermano, para que participemos y después de esto nos vayamos a casa, pero que no olvidemos lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Que no se olvide. Cuando el diablo venga y te quiera ofrecer cosas, diga: no puedo yo dejar al Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria.